Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ave María purísima, sin pecado concebida. Sed bienvenidos, devotos de la Divina Misericordia, que venimos ya al cuarto día de la novena que nos prepara a la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Hoy quería empezar lo anunciado, es decir, repasar un poco elementos de este culto que Dios pide a través de la Santa Faustina Kowalska, empezando por lo más importante, que Dios revela otra vez a la humanidad su misericordia infinita, su bondad, su paciencia para con nosotros pecadores. Y eso, digamos, es el núcleo de todo lo revelado en tiempos, digamos, evangélicos, tiempos de Jesucristo, revelación bíblica, pero también durante la Iglesia siempre Jesús recuerda a los hombres su amor, su bondad, su misericordia. Ya hemos dicho que Santa Faustina Kowalska, que vivió solo 33 años, pues fue adornada para cumplir esta misión de recordar a la Iglesia la infinita misericordia de Dios, adornada con muchos dones místicos, entre los cuales lo más importante, contemplación de Dios mismo, entrar en profundidades de conocimiento del misterio para poder transmitirlo a nosotros, lo contemplado. Y además con eso, con el don del Espíritu Santo, de entrar en profundidades de Dios, misterios de Dios, también en él conocía y lo transmitía muchas profecías, ¿no?, en cuanto a la vida de las personas, de los estados, lo que profetizó sobre Rusia, sobre Polonia, revelaciones en cuanto a la vida de personas concretas, visiones de más allá, como pues sus visitas en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, hoy recordado y negado. Hoy negado, sí. Después de esto vivía con Jesús su profunda unión con su obra redentora, con su sufrimiento, su pasión, hasta llevar estigmas ocultos, hasta llegar, como otros místicos, a esta unión íntima con el corazón de Cristo en los desposorios místicos, que anota cómo sucedieron, ¿no? Colmada de tantas gracias, escribió de todas formas una cosa importante para nosotros que no alcanzamos estas alturas en la vida, en la santidad. Escribió esto: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad, perfección consistirán, esto fue como una misión, un cometido, ¿no?, consistirán en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Así que es fácil, no hace falta ser místico para alcanzar la santidad, ¿no? Basta que hagamos lo que Dios quiera de nuestro estado de vida, de nuestras personas sumergidas en otras circunstancias y épocas de vida. Así que Dios espera de todos los hijos que nuestra voluntad humana sea de acuerdo, unida totalmente con lo que Dios quiere para nosotros, voluntad divina. Lo subrayaba también otro santo polaco, San Maximiano Kolbe, hasta en sus clases que daba en los pocos momentos libres que daba a los presos de trabajos forzados en el campo de concentración de Auschwitz. Recuerdan algunos presos aquella igualdad de Maximiliano cuando decía: el pequeño V debería ser igual al gran V, la voluntad de Dios igual a la voluntad de hombres, ¿no?, para alcanzar la santidad. Bien, así conociendo a fondo a Dios nos puede transmitir por mandato que Dios le da, encargo que Dios le da, pues profundidades de misericordia divina. Varias veces Jesús le repetía cosas como esta, diario 1600. Secretaria de mis profundos misterios, tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia,
para el provecho de aquellos que, leyendo estos escritos, encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí. Adquirirán valor para acercarse a mí, ¿no? Muchas veces desconociendo, ignorando, y por eso a veces hasta teniendo temor, miedo de acercarse a esta santidad de Dios, no nos acercamos. Hoy día es todo al revés, demasiado, digamos, atrevimiento en tratar a Dios por tú, mi hermano, estas cosas, ¿no? Y falsa misericordia que consiste en no reconocer mi pecado, que yo necesito convertirme. Dios es tan bueno que me acepta tal como soy. Y esto es la falsa misericordia que hoy día está reinando en la iglesia modernista, en la iglesia progres, ¿no? Que no se reconoce nuestro pecado, no se va a confesar este pecado, no se pide perdón de nada, y por eso con esta falsa misericordia no se llegará al cielo, sino al revés, a los que confiesan esta falsa misericordia, demonios, sin tener temor real de Dios, sin pedirle perdón por su rebelión. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Hoy me escribió otra vez porque me escribió con felicitaciones navideñas una persona, me parece, de Colombia. Y ahí escribió que, bueno, no puede salir de casa y por eso confesarse, pero cuando quiere confesarse encuentra colas en la iglesia. Yo le dije, entonces hay que ser paciente. Y ella, hoy por la mañana leo su escrito y me dice, pero padre, aquí para encontrar al confesor hay que recorrer varias iglesias y un confesor encuentras, ¿no? Y cuando hay uno hay colas, porque en otras no hay quien confiese, ¿no? No hay quien confiese. Ni los sacerdotes hoy día sienten esta necesidad de confesarse, ellos, de su miseria hasta escándalos, ¿no? Y así conservando el pecado, se conservan también para el juicio de Dios, con su incredulidad en la santidad y misericordia verdadera de Dios, que no es la falsa. Que Dios perdona todo, nos acepta tal como somos. Falso. Bien, pues iremos ahora con el escrito de Santa Faustina a esta verdadera misericordia de Dios, ¿no? Trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Recordamos aquella cena que el primer día había leído, ¿no? De la visión de la Santísima Trinidad, cuando sale de aquella luz impenetrable Jesús en su aspecto tan conocido por nosotros, en su vida humana, la naturaleza humana, y se acerca a Santa Faustina y le dice, aunque no conozcas el misterio de Dios, conozca pues a Él a través de meditar sus atributos. Y de estos atributos tantas veces le repetía Jesús, todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia, Y repetía tantas veces, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Es decir, no tratarnos como merecen nuestros pecados, sino si uno se atreve a ser confiado en esta bondad y misericordia, mostrarla por encima de la justicia, ¿no?, que merecemos. Y por eso es el atributo más grande, lo mostró Jesús el día de su hora que esperaba, ¿no?, vivir para nosotros, para nuestra vida eterna. La deseaba tanto durante su vida y cuando llega, pues se entrega confiadamente para Él castigarse por nuestros pecados. Hora de la justicia que en este caso es superada por la misericordia de Dios, que Él es capaz de sufrir lo que merecen nuestros pecados, Él mismo, Dios mismo, soportarlo y perdonarlo, ¿no? Y ahora los pecadores solo tenemos que recurrir a su infinita misericordia para ser salvados. Para ser salvados, basta un grito de aquel malhechor, crucificado al lado de Jesús, ¿no? Acuérdate de mi Señor cuando entres en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué respuesta a una petición tan atrevida, ¿no?, de un malhechor.
Cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. Repito, por toda la eternidad, dice Jesús, vamos a ser admiradores y con gran estupor acercarse a esta misericordia infinita de Dios, ¿no? Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia, dice Jesús a Santa Faustina. Todo lo que existe ha salido de su infinita misericordia. Un día le dijo Jesús a Santa Faustina: hija mía, ¿crees haber escrito lo suficiente acerca de mi bondad, mi misericordia? Lo que has escrito no es sino una gota comparándola con el océano. Todo este diario que habla tanto de la misericordia, una gota comparada con el océano, ¿no? Toda la eternidad no podemos escrutar este océano de la misericordia, siempre en aspectos nuevos que veremos, ¿no? Una gota comparándola con el océano. Yo soy el amor y la misericordia en sí mismos. No hay miseria que pueda igualar a mi misericordia, ni la miseria podrá agotarla, porque a medida de que es concedida, mi misericordia aumenta. Aquí hasta tenían dificultades los teólogos que lo escribían. ¿Cómo es esto, no? Que la misericordia, en cuanto se ofrece, está como quemando miserias, está aumentando, ¿no? Pero al final se acordaron, sí, es así, porque si el, digamos, alimento de misericordia es miseria, cuanto más alimento recibe, crece, ¿no? Y madura y aumenta en ese sentido, ¿no? Con esta imagen humana podemos decir que han descubierto hasta los teólogos cosas nuevas que nunca habían pensado, ¿no? Leyendo escritos de Santa Faustina, o más bien confesiones de Jesús a la Santa, ¿no? A medida de que es concedida a la miseria, mi misericordia aumenta. El alma que confía en mi misericordia es muy afortunada. Yo mismo cuidaré de ella. Y eso es un consejo, invitación para que confiemos como devotos de misericordia, ser de manera especial cuidados por Dios misericordioso, ¿no? Si confiamos en esta bondad, en esta misericordia. Pero con esto ahí entra ya el pecado, ¿no? ¿Cuánto deseo la salvación de las almas? Y aquí la falsa misericordia dice: no, Dios es tan bueno, tan misericordioso, va a salvar a todos. ¿Cuánto deseo? El deseo sí. Dios desea salvar a las almas y no puede salvarlas si les separa el pecado de Él. No puede salvarlas. Siendo omnipotente no puede ir contra la voluntad de un hombre que elige vivir en el reino del pecado, en el reino de las tinieblas. No puede nada. Dios omnipotente, todopoderoso, no puede nada. Desea y no puede. Curioso, ¿no? Muy curioso. Porque Dios es amor y por eso respeta. Ha dado libertad y la respeta. No quieres, no tendrás. Depende de tu voluntad encontrarse con Dios, con su perdón. Y no de voluntad de Dios que hay. Es firme, es constante este deseo que tiene Dios. Voluntad de salvarnos. Pero no puede ir contra y forzar la puerta cerrada. Corazones endurecidos que están de espalda a Él. Si no te envuelves, si no pides. Ya decían, hace siglos esto, místicos y poetas, ¿no? La cruz puesta en Gólgota no puede salvar a quien no ha puesto cruz en su corazón, ¿no? Qué viejos esos versículos, estas frases, pero no llegan a nuestro entendimiento, sobre todo ahora, ¿no? Porque se quiere disfrutar del pecado y a la vez ser religioso, ser creyente y no cambiar la vida, esto. Y no se puede reconciliar el camino de perdición con camino estrecho y muy exigente de la puerta estrecha del cielo, ¿no? Agotador a veces, extenuante. Sí. Cuánto deseo la salvación de las almas. Cuánto deseo. Mi queridísima secretaria escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Mi deleite es obrar en el alma humana, si me permite.
llenarla de mi misericordia, justificarla. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. A veces pensemos, vaya, que venga el reino de Dios. ¿En qué manera? ¿Visible? Que va a cambiar, ¿no? Dios quiere reinar, eso sí, pero no en manera como los hombres reinamos, dominando a los demás, ¿no? Con el cetro y ejército y otras fuerzas de imposición. Dios quiere reinar en las almas donde la voluntad del hombre busque igualarse con la voluntad de Dios, y esto es el reino de Dios en las almas, en las vidas, ¿no? Por eso Jesús estaba enseñando tantas veces a los judíos que esperaban otro tipo de reino, otro tipo de Mesías. Mi reino está en medio de vosotros, mi reino está en vosotros. No entendían, vaya. Nosotros también buscamos paraíso terrenal, que venga Cristo, el final de los tiempos, que empiece paraíso en la tierra, el reino de Dios. No habrá ningún tipo de reino de Dios en la tierra de otra forma que reinar Dios en las almas sin pecado. Equivocados los que piensan que habrá una época milenaria de reino de Dios en la tierra. Equivocados. Eso no anuncia Jesús ni en el Evangelio ni en las profecías verdaderas. De falsas hay muchas, que cambian esperanza de luchar contra el pecado con la esperanza de bienestar para todos, pan y ¿qué? Y diversión para todos, ¿no? Como lo querían los humanos. Pan y diversión, ocio, juegos en aquel caso de los humanos. Pues no habrá una cosa así. El reino de Dios está en las almas, en las almas. Y aunque éstas sufren o sean pobres, al final no tengan nada, si Dios reina en sus almas, son infinitamente felices, si Dios reina en las almas, ¿no? Llegarían a gran santidad si confiaran a mi misericordia. Mi deleite es obrar en el alma humana, mi deleite es obrar en el alma humana, ¿no? Mi deleite. Escribe, secretaria mía, le dice Jesús a Santa Faustina, el director de las almas soy yo mismo directamente, mientras de manera indirecta las guío por medio de los sacerdotes, conduzco a cada una a la santidad por el camino que conozco solamente yo, a través de la Iglesia, ¿no? A través de las circunstancias Dios nos habla, a través de muchas cosas, deberes de Estado, ¿no? Exige lo que es su voluntad, ¿no? Nos encarga muchas cosas que hay que cumplir porque Él nos dirige, Él nos guía directamente, es el director de cada alma. Después se puede servir de otros mediadores, pero es Él quien nos habla, ¿no? Escribe, soy santo, 3 veces santo, y siento aversión por el menor pecado. Vale la pena que lo grabemos profundamente. Dios siente aversión por el menor pecado en nuestras almas. El más pequeño, el venial. Siente aversión. No puedo amar al alma manchada por un pecado. Y eso va contra la falsa misericordia de hoy, ¿no? No puedo amar al alma manchada por un pecado. Pero, y aquí continúa la frase, pero cuando se arrepiente, cuando confiesa su pecado y vuelve a mí, entonces mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y justifica. Entonces Dios espera eso. Su llamada a confiar en su misericordia es volver a Él como hijo pródigo, ¿no? Confesar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y estar preparado hasta ser, como decía aquel hijo pródigo en la parábola inventada por Jesús, por Dios, ¿no? Hasta hágame uno de los esclavos en tu casa, no merezco más, no merezco más. Esa es la humildad. Persigo a los pecadores, dice Jesús, con mi misericordia en todos sus caminos. Misericordia que persigue a los pecadores, ¿no? A través de los remordimientos de hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, no? ¿Qué soy yo aquí? Vaya, he gastado toda la riqueza que el Padre me ha dado, ¿no?
y con este pecado que no me satisface para nada, ¿no? ¿Qué vivo yo esta amargura? Volveré a mi Padre, volveré a mi casa, ¿no? Casa del hombre es Dios, casa del hombre es Dios, volveremos a Dios. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos. Mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí, como Padre misericordioso en aquella parábola, ¿no? Se alegra el corazón de Dios al ver la vuelta de hijos. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos dejándoles a sí mismos y les doy lo que desean. Y esa es la tragedia del hombre, dejarnos lo que deseamos. Eso es nuestro infierno. Dejar la vida sin Dios, la vida contra Dios, la vida en las tinieblas del pecado. Eso es, digamos, la molestia de Dios, que no puede hacer ya más. Millones de sus intentos de convertirnos fracasaron. Entonces, en el último momento, Él dirá esto a Jesús a Santa Faustina: la pérdida de cada alma me sumerge en tristeza mortal, ¿no? Molesto, por un lado, porque no le dejó el alma entrar con vida a su estado de muerte, a sus tinieblas, con la luz, y ahora se queda con aquella tristeza agobiante, mortal, dirá Jesús, mortal. Porque no puede hacer más que estos intentos de convencernos, intentos de que regresemos hacia Él, ¿no? Bien, con eso tengamos en cuenta que, dice Jesús, hasta las desgracias, hasta tormentas, los rayos que caen sobre nosotros, sufrimientos, fracasos que experimentamos, forman parte de la llamada de la misericordia para que volvamos a Dios. Forman parte del lenguaje de Dios. Las guerras y revoluciones, errores de Rusia y guerra en Ucrania, ¿no? Forman parte del lenguaje de Dios para la humanidad de hoy, generación actual. Claro que no saben leer ya el lenguaje de Dios, pobres. No saben leer lo que Dios está, digamos, esperando de ellos. Y acabo con un diario donde Jesús decía a la iglesia, a los sacerdotes, a los feligreses, ¿no? Hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia. Las quiero derramar sobre las almas. Y las almas no quieren creer en mi bondad. De esta manera, claro, de esta manera. Santidad, justicia y misericordia a la vez. Me están quemando las llamas de misericordia. Pues por eso ha visto tantas veces Santa Faustina, ¿no?, aquel fuego cuando se acercaba a Dios, aquellas llamas insondables que hay en Dios de amor, de misericordia, que quieren quemar toda la miseria humana, nuestro pecado ahí, en este abrasador fuego, ¿no? Y no dejamos que Dios actúe, que nos haga también llenos de este ardor, de estas llamas de amor, de misericordia. Sigamos pues con el cuarto día de la novena. No sé si tenéis estas hojas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús el año 1937, cuando dictaba esta novena a Faustina. Cuarto día. Hoy tráeme a los paganos, a los que no creen en mí, y a aquellos que todavía no me conocen. También pensaba en ellos durante mi amarga pasión, y su futuro celo consoló mi corazón. Sumérgelos en el mar de mi misericordia. Oh Jesús misericordioso, que eres la luz del mundo entero, acoge en la morada de tu piadosísimo corazón
a las almas de aquellos que no creen en Dios y de aquellos que todavía no me conocen. Que los rayos de tu gracia las iluminen para que también ellas, unidas a nosotros, ensalcen tu misericordia admirable. Y no las dejes salir de la morada de tu corazón compasivo. Padre eterno, mira con misericordia a las almas de los que no creen en ti y de los que todavía no te conocen, pero que están encerrados en el corazón compasivo de Jesús. Atráelas hacia la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concédeles que también ellas ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y solamente dos explicaciones a esta parte de la pasión de Mel Gibson que hemos visto. En mayoría de las escenas es fiel el director y guionista a la vez a lo revelado, a Dios a los místicos, porque por ejemplo Santa María de Jesús de Ágreda, mística española del siglo XVI, XVII ya, ha visto como
o ha oído más bien, porque la Virgen María le explicaba su vida, cómo se presentaban las escenas de la pasión de Jesús delante de ella, en su corazón que estaba sumergido en Dios, a pesar de las distancias y a pesar a veces de impedir poder entrar, por ejemplo, al patio de Sanedrín o al calabozo. Ella presenciaba cada pena, cada tormento, cada sufrimiento de Jesús. Delante de ella se hacía todo presente. Y entonces aquel momento cuando ella pone su cabeza en el suelo y sabe que por debajo está calabozo, bueno, es una metáfora poética de mostrar cómo la Virgen María en cada momento estaba a su lado, co-redentora, con el Redentor, ¿no? Y presenciaba en su corazón maternal todo lo que el Hijo sufría, ¿no? Y lo hacía suya, este sufrimiento, este dolor del Redentor. Y cuando aquí las escenas, ¿no? Aquí tenemos diferencia entre el pecado no redimido, el pecado redimido, ¿no? El Pedro que niega a Jesús, negando 3 veces poder estar con sus discípulos y conocer a Jesús, ve a María, acude a ella y con el encuentro con Madre Misericordia le llega arrepentimiento y aquel, ¿no? Llanto de dolor, y sale llorando de ahí, ¿no? El encuentro con la redención, el pecado, cada uno niega a Jesús, cada uno es traidor de Jesús, sea como sea, pisoteando mandamientos de Dios, estamos negando a Dios, estamos traicionando a quien nos había ¿no? insertado en su cuerpo místico como amigos íntimos, y le traicionamos tantas veces, ¿no? Como Pedro. Pero basta acudir a Él y llorar nuestros pecados para ser redimidos. No así Judas. No así Judas. Se quedó con su, por un lado, decepción, por otro lado también el dolor de haber causado esta suerte tan infame y tan indigna de su maestro de tantos años, ¿no? El Rabí de Nazaret. Y no acude a Dios en su interior, no busca su misericordia, se queda con horror de su pecado, decepción de sí mismo, ¿no? La soberbia que sí está herida y ve que no es lo que él buscaba. Y por otro lado, no acude a Dios, el pecado no redimido, ¿no? Y por eso aquella suerte final que él, viendo pues que su única suerte podría ser la que aquel burro muerto, pues se está colgando y suicidando. Así que este es el suicidio de los pecados no redimidos, ¿no? Que morimos sin acudir a la sangre preciosa de Jesús, al misericordiosísimo Redentor, como Pedro. Así que aquí otra vez, como entre malhechor que pide perdón y malhechor que insulta a Jesús, ahora vemos entre Pedro y Judas 2 posturas de los que somos discípulos suyos. Uno y otro traicionan a Jesús, pero uno se comporta de otra manera que otro, ¿no? Y al final se encuentra con perdón, misericordia, y otro no. Bueno, tengámoslo en cuenta. No falsa misericordia, no herejías modernas, sino tal como Jesús nos exige, redimir nuestro pecado, volver al camino de amistad profunda con Dios Santo, Hasta mañana a las 3 de la tarde, al 5.º día de la novena.